Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. Ese pasaje es bien conocido que hermano Javier nos predicó el domingo pasado ahí. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo Jesús, reconciliados con Dios. Hermano Javier nos tocaba la semana pasada este punto que hemos estado trayendo ya varios domingos con respecto a como iglesia, hermano. Él tocaba qué responsabilidad tiene la iglesia. Él nos hablaba de cómo es que la iglesia debe desarrollarse. Hablaba también que la iglesia está en el mundo ¿para qué? Y decía hermano Javier que la iglesia estaba en el mundo en primer lugar para adorar a Dios. Miren, por eso es importante que cuando vengamos a la casa del Señor apuntemos. Es muy importante eso, hermano, para saber, mayormente cuando se está llevando una secuencia, saber por qué es que el hermano está predicando esto, pero esto concuerda con lo que se dijo y concuerda con lo que se va a decir. Es importante, hermano, que cuando vengamos a la casa del Señor, traigamos un lápiz, un papel y apuntemos, y en casa comprobar. Entonces decía hermano Javier que la iglesia estaba en el mundo en primer lugar para adorar. Otra cosa que decía hermano Javier, que la iglesia está en el mundo era para ver la gloria de Dios. Amén. También decía que la iglesia está en el mundo para ser testigos de Dios, no de Jehová, testigos de Dios. También decía hermano que la iglesia está en el mundo para obedecer. ¿Obedecer qué? La palabra de Dios. Amén. También hermano Javier nos decía que la iglesia estaba en el mundo también para proclamar el reino de Dios. En otras palabras, lo que Javier nos estaba diciendo, hermano, a través de este pasaje que nos predicaba, es que la iglesia ha sido llamado a un ministerio. Y ese ministerio ahí mismo, en el título de la lectura que acabamos de tener, nos lo da, es el ministerio de la reconciliación. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios, hermanos, a través de la persona de Jesucristo, vino y reconcilió al hombre perdido. Imagínense que es el mismo Dios siempre buscando al hombre para poder tener intimidad. Siempre Dios, en todas las épocas de los tiempos, Dios se ha acercado al hombre. No es el hombre que ha buscado a Dios, es Dios que siempre busca al hombre. Cuando nosotros nos damos cuenta en el primer pasaje que acabamos de leer, el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Corintios, una iglesia, hermano, que era conflictiva, era una iglesia poderosa porque habían dones, hermano. Habían dones, había manifestación de Dios de una manera fuerte, hermano, espectacular. Pero también había una parte de la iglesia que era una iglesia muy carnal. Habían pleitos, hermano, habían contiendas, habían luchas. Entonces él centraliza su mensaje y dice: miren, hermanos, hay una cosa que ustedes como pueblo, como iglesia, como novia del Cordero, tienen que entender. Y lo que tenemos que entender hasta el día de hoy, también la iglesia de Corintios, es que tenemos que tener una abnegación al yo, que no es nada fácil, hermano. No es nada fácil. Hay infinidad de caracteres, hermano, de maneras de pensar, de maneras de actuar,
actuar, de maneras de hablar. Entonces Dios está tan interesado en traer año tras año, día tras día, ese mensaje, hermano, que la iglesia debe de entender, que en primer lugar lo que tiene que haber dentro de nosotros es una abnegación, repito esto, al yo. Tenemos que morir nosotros para que la persona de Jesucristo sea reflejada en nuestra vida. Y le voy a decir, hermano, es una tarea ardua hacer. El apóstol Pablo lo decía. Veamos al verso 17. De manera que si alguno está en Cristo. ¿Quiénes están aquí en Cristo? Todos. Todos estamos aquí en Cristo. ¿Reconocemos que Cristo es nuestro Señor? Amén. ¿Reconocemos que Cristo es nuestro Salvador? ¿Reconocemos que Cristo es Dios? Entonces dice, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando hablamos de algo nuevo, ¿a qué nos referimos? Que ha habido un cambio, que hemos desechado lo viejo para poderle dar paso a lo nuevo. Dice, las cosas viejas pasaron. Toda esa vida fea, hermano, toda esa vida de pecado, toda esa vida de amargura, toda esa vida de maldad, tiene que pasar, hermano. Tiene que pasar. ¿Para que qué? Para que la nueva criatura que es en Cristo Jesús manifieste lo que Cristo es. Ahora, dice que por medio de Cristo, las cosas que ahora vamos a hacer bajo la dirección de Él van a ser todas nuevas. Ejemplo, antes nos costaba perdonar, hoy ya no nos tiene que costar perdonar. Antes, hermanos, teníamos un vocabulario tan obsceno, hoy ya no lo tenemos que tener, hermano. Antes éramos hipersensibles a todo lo que nos decían. Hermano, eso tiene que salir de nuestra vida. Debemos de morir a esa naturaleza. Debemos, hermanos, de tener una postura diferente como hijos de Dios. Hay otro pasaje muy conocido que respalda esto que estoy diciendo. Gálatas 2:20. Muy conocidos estos pasajes. Yo los he usado muchas veces para predicar, pero es necesario, hermano, que vayamos y leamos y entendamos. Dice Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cuál era la finalidad de estar crucificado? Morir. Ahora, lo que está diciendo el apóstol es que así como Cristo estuvo en una postura, hermano, de muerte, nosotros como hijos de Dios debemos también estar en postura de muerte, pero no para Cristo, sino para el mundo. Porque el mundo, hermano, no nos lleva a ningún lado. El mundo es tan atractivo, hermano. El mundo es tan jugoso. El mundo llama la atención. Pero la palabra de Dios dice que el mundo es malo. Es malo. El rey, el príncipe del mundo se llama Satanás. Diablo, el adversario. Y Dios quiere, hermanos, que en este mundo que nosotros nos movamos, seamos luz. ¿Para qué? ¿Por qué? Para que nosotros, por medio de ser luz, reflejemos la imagen de Cristo, para que por medio de ese reflejo estas personas puedan ser iluminadas y se puedan dar cuenta de la condición del lugar donde están parados, para que por su propia cuenta, por sus propios ojos, se den cuenta que su camino es camino de perdición. Jesús dijo: yo soy la puerta. Jesús dijo: yo soy el camino. Jesús dijo: yo soy la verdad. Jesús dijo: yo soy la vida. Y nadie, dijo Jesús, viene al Padre sino por mí.
Entonces el apóstol Pablo aquí a la iglesia de Galacia le dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, una abnegación, una muerte al yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora se refleja aquí, lo vivo en la fe del Hijo del Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Qué maravilla! Ahí está la redención, hermano. Ahí está reflejada la redención, la justificación, la salvación. Dios quiere, hermano, que como iglesia de Cristo, que hemos sido llamados a este ministerio de la reconciliación, tomemos cartas en el asunto y vengan y empiece a pasar en nosotros cambios extraordinarios, hermano. Nosotros como iglesia, vuelvo y repito, hermano, debemos de madurar, hermanos. El apóstol Pablo nos decía también que ya no seamos como niños. Por todo nos quejamos, hermano. No, hermano, ya es tiempo que como iglesia empezamos a madurar. Fíjense que a veces van a venir hermanos con problemas que tal vez no van a tener ganas de hablar. Hay que entenderlos. Hay que entenderlos. Pero cuando sea al revés, también que funcione de la misma manera. Porque muchas veces se quiere que de nuestro lado todo el mundo nos entienda, pero cuando le toca a otro, nosotros no entendemos a nadie. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que muramos a esa mala costumbre de ser. Vamos a ir también a 2 de Corintios 4:11, siempre hablando de esto mismo. 2 de Corintios. Ay, ¿dónde está? Aquí está. 2 de Corintios, capítulo 4, verso 11. Ay, qué tremendo. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne. Ay, hermano, qué compromiso el que nos mete el apóstol Pablo. Qué compromiso el que nos mete el apóstol Pablo. Repito, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Ya Dani no tiene que actuar por su propia cuenta. Tiene que ser bajo la voluntad de Dios. Ay, hermano, pero qué fácil es decirlo y hacerlo. ¿Y quién le dijo a usted que esto era fácil? Hay que pagar un precio. Usted ve los grandes hombres de Dios, también lloraron. Véalo en la Biblia. Ustedes vieron los grandes hombres de Dios, también se quejaron. Usted ve los grandes hombres de Dios, también tuvieron sus tropezones. Pero hay algo especial en nosotros los hijos de Dios, que aunque caigamos, nos podemos levantar. Porque la mano de Cristo está todo el tiempo extendida para levantarnos. Porque el amor de Dios nos invade, nos inunda. Y siempre dice: hijo mío, no temas, yo estoy contigo. Estamos muertos por causa de Cristo, para que la vida de Cristo sea reflejada en nosotros, en esta carne mortal, para que el nombre de Dios sea glorificado. Qué extraordinario es eso, hermano. Vamos a Lucas 9:23. Lucas capítulo 9, verso 23. Dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Cómo podría usted aplicar tome su cruz? Alguien que me ayude. ¿Cómo podríamos aplicar esto? Tomar la cruz. ¿Cómo? Negarse a sí mismo. ¿Para qué servía la cruz? Para castigo, para hacer morir a una persona. En otras palabras, lo que Javier te dijo: muramos.
ala, hermano, es que mire, cuando a mí me dicen las cosas, yo sí no me quedo callado. Eso no le gusta a Dios. Eso no le gusta a Dios. Eso le gusta a la carne. Y fíjense que Dios es como un buen pescador. Cuando el pez ese famoso, ese pez marlin, el pez espada, pica, toma el anzuelo. ¿Saben qué hace el buen pescador? Le da hilo. ¿Cómo le dicen? Le da cuerda, le da pita. ¿Cómo dijo, hermano? Suelta. Y aquella caña. Y aquel pez. Y llega un momento que el pescador dice, bueno, ya se cansó. Así es Dios. Así es Dios. Nos da cuerda. Nos dice, ahí vamos, contra mí nadie puede, como el pez. Pero llega un momento que Dios dice, hasta aquí. Y ese tirón que se le pega al pez le ha de doler. Voy a usar un término fuerte, un solo socón. El pez, y todavía cuando sale el pez, el pescado lo deja ahí. Cuando muere, lo agarra y empieza a trabajar en él. Así es Dios. Así es Dios. Así nos trata Dios. ¿Y saben por qué lo hace? Porque nos ama. Porque quiere de hacer de nosotros algo mejor. Porque quiere quitar de nuestra vida cosas que nos estorban. Qué lindo es nuestro Dios, hermano. Ese es nuestro Dios. Sigue diciendo el apóstol Pablo, regresemos a 2 Corintios 5. Este verso es extraordinario, hermano. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Fíjense que me faltó un verso, el verso 18. Repito, hermano. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora, aquí hay algo bien importante, hermano. Lo decía al principio. Dios todo el tiempo ha buscado al hombre. Todo el tiempo. ¿Se acuerdan en el huerto cuando Adán y Eva habían pecado? Dice que Adán, cuando escuchó la voz de Dios, dice que ¿qué hizo? Se escondió. ¿Y qué empezó a hacer Dios? A buscarlo. Lo llamó. ¿Y qué dijo Adán? Escuché tu voz y tuve miedo. Pero ¿por qué miedo a Dios? Porque resulta, hermano, que el pecado ha metido en nuestra mente una mentira. Y esa mentira es hacer creer al mundo que si Dios realmente es bueno, no tendría que existir la maldad. Usted le habla a alguien de Dios y lo primero que le va a decir es que si Dios hubiera, ¿por qué hay guerras? Pero ¿quién provoca las guerras? El hombre, el pecado. Pero le dicen a usted, mire, pero es que si realmente hubiera Dios, no hubiera hambre en el mundo. Pero es que en la mano del hombre está la solución para arreglar la situación de hambre en el mundo. Si Dios existiera, dice, no habrían enfermedades. ¿Saben quiénes son los causantes de las enfermedades, hermano? El mismo hombre.
Entonces Dios todo el tiempo buscando al hombre. Todo el tiempo. Dios sale al encuentro de Moisés allá en el monte, en la zarza. ¿Por qué? Porque su pueblo estaba padeciendo. Entonces Dios sale al encuentro, se manifiesta, se revela. ¿Por qué? Porque quería libertar a su pueblo. Jacob anda huyendo de Esaú. Dios sale a su encuentro. Le cambia nombre. La humanidad entera estaba perdida y sale Dios al encuentro en la persona de Jesucristo. ¿Y qué hizo el hombre? Lo mató. Lo mató. Todo el tiempo Dios buscando al hombre. Y veamos por qué. Leamos Primera de Juan, capítulo 2. Verso 2. Y Él es la propiciación de nuestro pecado, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Esto se llama gracia. Gracia. La gracia de Dios se revela. ¿Qué es eso? Dios saliendo al encuentro del hombre. ¿De qué manera? Rescatándolo. ¿De qué manera? Perdonando nuestros pecados. Justificándonos. Ahí mismo en Primera de Juan, capítulo 1, verso 4, dice, Primera Juan, no es Primera Juan, Efesios 2:16. Efesios capítulo 2, verso 16. Mediante la cruz, reconciliándonos con Dios, a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Qué dice que hizo? Nos reconcilió. ¿Pero cuál fue el método? La cruz. La cruz. Murió por nosotros. ¿Para qué? Para rescatarnos. ¿Para qué? Para que nosotros, como hijos de Dios, sea reflejada la justificación de Dios, y por medio de esa justificación nosotros poder ser los puentes, hermanos, para poder llevar ese ministerio de la reconciliación. ¿Para qué? Para que el mundo sea salvo. ¿Quiénes van a ser salvos? Los que lo acepten. Romanos capítulo 5, verso 10. Romanos capítulo 5, verso 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos. ¿Por qué? Por su vida. Hermano, qué maravillosa obra. Fíjense, Dios, hermanos, saliendo al encuentro del hombre. Los que ya hemos entendido, nos hemos reconciliado con Dios, pero hay muchos que necesitan ser reconciliados con Dios, hermanos. Dios no tomó en cuenta los pecados de los hombres. Porque, ¿cómo estaba el hombre, hermano? Romanos 3:23, que dice, muy conocido también. Lo tendríamos que saber de memoria. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué había hecho el pecado con nosotros? Se había apartado, nos había separado, nos había puesto una pared intermedia entre nosotros y Dios. Ahora, entendiendo esto, hermano, que estábamos separados de Dios, ¿qué nos tocaba? ¿Qué teníamos que recibir? Vaya ahí mismo en Romanos capítulo 6, verso 23. Porque la paga del pecado es
muerte. ¿Qué era el pago por el pecado que teníamos? Muerte. Pero en la segunda parte del verso está la gratificación, está la gracia manifestada, está la justicia revelada y está el ministerio de la reconciliación activo. Dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Quiero hacer un punto ahí y voy a enfatizar algo. Todos los que creen en Cristo Jesús lo hacen Señor de su vida y están seguros de su salvación, tendremos que estar viviendo vidas victoriosas. Ahora, hermano, pero muchas veces va a venir la enfermedad. Sí, pero la enfermedad no nos puede robar la salvación. Pero fíjese, hermano, que una enfermedad nos puede llevar a la muerte. A una muerte física, sí. A una muerte física, sí. Pero no nos puede quitar la salvación. No nos puede quitar la salvación. Entonces, hermano, pero un problema económico nos puede dejar en la calle. Sí, pero Dios no nos va a dejar desamparados. Vamos a llorar, vamos a patalear, vamos a chillar, vamos a hacer lo que usted quiera. Pero lo que Dios nos ha dado, no nos lo pueden quitar. No nos lo pueden quitar. Podemos tener cualquier clase de problemas sociales, familiares, no sé qué otra área, pero de algo sí estoy seguro yo por lo que leo en la palabra. De todas, Dios nos va a sacar. El apóstol Pablo también decía ahí mismo en Corintios, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Hablando cuando se toca enfrentar la muerte. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Que no pudiste detener al Cristo de la gloria. Nuestro Cristo, hermano, nos va a sacar de todo. Hay una solución. Hay una solución. El médico puede decir papa frita. Los abogados pueden decir no. El banco puede decir lo que quiera. La última palabra la tiene Dios, hermano. Nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. Efesios 2:1. Hoy hemos usado bastante la palabra. Efesios capítulo 2, verso 1, dice la palabra del Señor. Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Se acuerdan Romanos 3:23 que decíamos? Decía que todos estábamos destituidos. Estamos fuera, pero aquí en Efesios, ahí mismo en Romanos decía también que lo mismo que dice aquí en Efesios, dice en Efesios que Él os dio vida a vosotros. Quiere decir que si nos dio vida, ¿cómo estábamos? Muertos. Estábamos muertos, pero Cristo Jesús nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne. Antes le dábamos deseo a la carne, hermano. Lo que yo les explicaba del marlin, del pez espada. A veces Dios nos deja, hermano. Yo hago esto, a mí no me pasa nada. Yo digo, yo soy aquí, yo allá. Dios te deja. Dios nos deja, hermano. Haz todo lo que quiera. A veces hasta dicen Dios no existe. Está bueno, dice Dios. Que no hace milagro. ¿Qué? Está bueno. No, pero a mí no me pasa nada. Si yo estuviera mejor. Mira, hay gente tan atrevida que dice, soy capaz de venderle la vida al diablo. Dios está bueno. Dale. Pero llega un momento, el tiempo perfecto de Dios, y Dios dice, hasta aquí. Hasta aquí. Hoy voy a tratar contigo. Y Dios empieza el trato.
Así como el alfarero empieza a trabajar sobre el barro. Aunque el barro quisiera quejarse, no puede. Porque en las manos del alfarero, el que tiene la autoridad para formar es el alfarero. Y él va a hacer como él quiera. Eres muy hablantín, te voy a quitar lo hablantín. Y nos manda algo ahí para que tengamos la lengua mordida un buen tiempo, hermano. No te dejas que nadie te dice nada y yo peleo mis derechos. Así te voy a mandar un jefe que aunque vos tengas la razón, te voy a pisotear, porque te voy a hacer entender que el que tiene la última palabra soy yo. ¿Será casualidad lo que estoy diciendo o es voz de profeta? Porque a mí me ha pasado. Porque a mí me ha pasado. Cuando creemos que las sabemos todas y viene alguien que a nuestro criterio creemos que no sabe nada y nos viene a enseñar cosas. Ese es trato de Dios. Ese es trato de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Porque Él quiere que muramos. Porque Él quiere que en nosotros haya un cambio. Dios no tomó en cuenta nuestros pecados. Él fue tanta la manifestación de amor que Él envió a su Hijo en propiciación, en pago. Él se entregó por nosotros. Y el mismo verso 19 de 2 Corintios 5, 2 de Corintios. La segunda parte. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahora, después de que Dios tiene un trato con nosotros, hermano, que nos está puliendo, y ya nosotros empezamos a dar forma, Dios dice: ahora te quiero usar en algo. Te voy a usar. Señor, no puedo hablar. No importa, yo te voy a hacer hablar. Señor, pero es que yo fui esto. No importa, yo te escojo. Miren a quiénes escogió Jesús, hermano. ¿Ah? A un ladrón, a un mentiroso, a un pescador, a un religioso, a guerrilleros, a peleoneros. Y Jesús dijo: estos son los que yo quiero formar. Y miren, hermano, el trato de Jesús con ellos fue por 3 años, los estuvo trabajando, hermano. Y en el momento yo me imagino de una prueba anticipada, la prueba final, todos fallan. Todos fallan. Porque cuando a Jesús lo agarran, todo el mundo se fue. Aquel Pedro que había visto, había pronunciado echar fuera demonios, saca una espada y él tiró a matar, hermano. Aquel discípulo amado, Juan, ¿dónde estaban todos? Pero esos fueron los que Dios escogió. A lo vil, a lo menospreciado. Eso es lo que Dios escoge para formar y usarlos. Ese es nuestro Dios, hermano. Ese es nuestro Dios. Usó a un Nicky Cruz, un asesino, hermano. Usó para ganar almas para Cristo. Usó a un apóstol Pablo, que era asesino también. ¿Para qué? Para poder desarrollar de ese ministerio que nos hablaba el hermano Javi la semana pasada, que está en la palabra, el ministerio de la reconciliación. Vamos al verso que sigue.
Ahí en 2 Corintios, ya voy concluyendo, hermanos. Verso 20. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Aquí hay una palabra clave: embajadores. ¿Quién es un embajador? Un representante. Mandan a cualquiera. ¿A quién mandan? Alguien que está preparado, alguien que ha estudiado derechos internacionales, alguien que tiene que conocer de cultura mundial. En otras palabras, mandan a los que están preparados. Viene Dios, y en el trato que tiene con nosotros nos está preparando para que nosotros podamos ejercer y desarrollar ese ministerio de la reconciliación. Pero fíjense, hermano, que es tan extraordinario esto, que Dios nos escoge a nosotros como embajadores en el nombre de Cristo. O sea, no es en el nombre de nosotros. Ahora, esto es bien especial, hermano. Fíjense que cuando nosotros estábamos en pecado, Dios no nos podía ver, porque la santidad de Dios, si nos presentáramos, nos consumía. Entonces Dios dice: me haré hombre. Y viene la persona de Jesucristo y viene y cubre al hombre. ¿De qué manera lo cubre? Dice la palabra que derramó su sangre para cubrir y quitar todos nuestros pecados. Fíjense, que limpiados ya, nos viste con su justicia. Cuando Él nos viste con su justicia, entonces nosotros ya nos podemos presentar delante del Padre. Entonces el Padre nos mira, pero al que está viendo es la imagen de Cristo reflejada en nosotros por medio de la justificación. Quiere decir que nosotros, por medio de la justificación de Cristo, venimos a estar delante del Padre como justos. Miren esto especial, hermano. La justicia de Cristo nos hace justos a nosotros. Al nosotros estar justos, Dios dice: ahora voy a hacer una cosa. Ustedes me van a representar al mundo, en el mundo, en el nombre de Jesús. Y dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. Ahora, aquí hay otra cosa de nuevo. Dios otra vez buscando al hombre. Viene Dios y viene al hombre por medio de nosotros en el nombre de Jesús, y le dice al mundo, Dios hablando: miren, reconcíliense conmigo, hombre. Reconcíliense conmigo. Fíjense que si ustedes no se reconcilian, viene un día de juicio. El pecado los va a llevar a muerte. El pecado los tiene en esa desgracia. El pecado los está consumiendo. El pecado los está derrotando, los está destruyendo. Entonces, ¿sabe qué? Reconcíliense conmigo. Ustedes, al reconciliarse conmigo, yo les voy a dar paz, les voy a dar salvación, les voy a dar bienestar, les voy a dar mi nombre. Yo voy a estar con ustedes, yo voy a ser su buen pastor, yo voy a estar con donde quiera que ustedes vayan. Y aún cuando ustedes presenten este ministerio a los hombres, yo los voy a respaldar, yo voy a hablar por ustedes. Pero ¿saben qué? Reconcíliense conmigo. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo por medio de este trozo, que Dios nos dice a nosotros que le digamos al mundo. Hermanos, nuestra misión es decirle al mundo que se reconcilien con Dios. Fácil de entender, hermano. El problema es que a veces ni nosotros mismos estamos reconciliados con Dios. Ese es el problema. Creemos en Jesús, aceptamos a Jesús, pero no lo hacemos Señor de nuestra vida. Qué triste es eso, hermano. Hacer Jesús Señor de nuestra vida va a significar, hermano, morir a ese yo.
estar entregados a la voluntad de Dios para que esa manifestación de amor que es por medio de la reconciliación de Cristo en nosotros pueda manifestarse al mundo y el mundo sea salvo. Esa es nuestra misión. Esa es nuestra misión. Esa misión, hermano, cuando nosotros obedecemos ese llamado, esa misión nos va a traer bienestar. Ay, hermano, pero van a haber problemas económicos. Sí, los van a haber, pero vamos a salir de ellos. Hermano, pero va a haber enfermedad, pero vamos a salir de esto. Hermano, pero la sociedad se va a ir contra nosotros, sí, pero no nos van a poder hacer frente porque la palabra dice que es más poderoso el que está con nosotros. Hermano, vamos a sufrir, sí, pero la palabra dice que Dios nos va a reconciliar, que Dios nos va a ministrar, que Dios va a estar con nosotros. En otras palabras, hermano, estamos peleando una batalla que ya está ganada. Ese es nuestro Dios, hermano. El Dios justo, el Dios poderoso, el gran yo soy, el Dios que nos quiere rescatar de todo. Eso que usted cree que es imposible, Dios dice, yo lo puedo hacer. Dame chance. O vamos a esperar ser como el Marlin, hasta que Dios haga. No esperemos eso. No esperemos eso. Cierren sus ojos, hermano.